Hola, soy Isabela Montero Torres. En este video abarcaré las lecturas que corresponden a la sesión número 12, denominada Jesucristo, Encarnación y Concepción. El primer texto que se presenta es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula Jesucristo, Nombres y Concepción. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, el nombre de Jesús significa Dios salva, lo cual explica el por qué es precisamente Él quien puede perdonar y salvarnos de nuestros pecados. La segunda idea es, el nombre de Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. La tercera idea, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa reconocer que el hombre debe someter su libertad personal solamente a Dios, Padre y al Señor Jesucristo. Un resumen del texto analizado es el siguiente. Se comienza hablando sobre Jesús, afirmando que en hebreo quiere decir Dios salva, lo cual hace sentido, pues será Él quien pueda perdonar y salvarnos de nuestros pecados. Por ello se afirma que en Jesús Dios recapitula toda la historia de la salvación en favor de los hombres. Salvarnos del pecado es esencial para Dios, pues este es siempre una ofensa hecha a Dios. Se aclara además en cuanto al nombre de Jesús que este significa que el nombre mismo de Dios está presente en la persona de su Hijo, quien se hizo hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Por otro lado, se habla sobre la resurrección de Jesús, la cual glorifica el nombre de Dios, Salvador, pues a partir de este momento el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre, es decir, Dios. Es tal el poder del nombre de Dios que los espíritus malignos temen su nombre, pues con este, por ejemplo, los discípulos de Jesús son capaces de hacer milagros al reprender demonios de la gente o sanar enfermos. Esto señala que por ello todo lo que se pida al Padre en su nombre, Él lo concede. Más adelante se profundiza aún más sobre el significado del nombre de Cristo, aclarando por ello que Cristo viene de la traducción griega del término hebreo Mesías, que quiere decir ungido. Es el Mesías quien precisamente Dios envió para instaurar definitivamente su reino. Este además debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta, lo cual destaca que Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. Más adelante en el texto se habla sobre el Hijo de Dios, aclarando que en el Antiguo Testamento es un título dado tanto a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel como a sus reyes. Esto implica que el Hijo de Dios es una filiación adoptiva que se establece entre Dios y su criatura, permitiendo así que haya relaciones de una intimidad particular. En el texto se destaca además que Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios y que afirma mediante este título su preexistencia eterna. Por lo anterior se entiende que se pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Por lo anteriormente dicho se comprende el por qué después de su resurrección su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada y el por qué los apóstoles inclusive confesaron ver su gloria recibida por supuesto del Padre como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Finalmente, en el último apartado se habla sobre el Señor, dando a conocer primeramente que en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés es Yahvé, el cual es traducido por Kyrios, que significa Señor. Por ello, Señor es desde entonces el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. Algo interesante a recalcar es que en el Nuevo Testamento se utiliza bastante el título Señor, tanto para el Padre como también para Jesús, reconociéndolo como Dios. De hecho, el mismo Jesús se atribuye este título. Por lo anterior se comprende por qué a lo largo de toda la vida pública los actos de dominio de Jesucristo sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado demostraban su soberanía divina. Finalmente se afirma que desde el comienzo de la historia cristiana la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solamente a Dios Padre y al Señor Jesucristo. El título Señor es muy importante, tanto así que se recalca que la oración cristiana está marcada por el título Señor, tanto para invitarlo, en su conclusión o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza. El segundo texto es del Catecismo de la Iglesia Católica y se titula El Hijo de Dios se hizo hombre. Las tres ideas principales del texto son las siguientes. La primera idea es, la encarnación de Jesucristo permitió salvarnos y librarnos de nuestros pecados, reconciliándonos así como seres humanos con Dios. La segunda idea es, el Hijo único de Dios se hizo carne asumiendo así la naturaleza humana, pero sin perder la naturaleza divina. La tercera idea es, el corazón de Jesús es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Un resumen del texto es el siguiente. Se comienza hablando sobre la encarnación de Jesucristo y las grandes implicaciones que ello tuvo para la humanidad, ya que primeramente permitió salvarnos y librarnos de nuestros pecados, reconciliándonos así como seres humanos con Dios. A su vez se aclara que Jesús se encarnó para que nosotros conociéramos del amor eterno e inigualable de Dios, pues Él envió al mundo a su único Hijo para que vivamos por medio de Él. Por otro lado, se destaca que el Verbo se encarnó también para ser nuestro modelo de santidad, es decir, para que aprendiéramos de Él, pues Él es y será por siempre el camino, la verdad y la vida, siendo por ello Jesucristo el medio por el cual podemos llegar al Padre.
Se afirma también que Jesús se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, ya que al hacerse hombre, el Hijo unigénito de Dios, asumiendo así nuestra naturaleza, fue posible que el hombre pudiera entrar en comunión con Jesús y así al recibir la filiación divina se convirtiera en Hijo de Dios. En el siguiente apartado se profundiza más sobre la encarnación, afirmando que la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Un punto importante a resaltar es que la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana, pues podremos conocer en esto el Espíritu de Dios. Más adelante se aclara un aspecto esencial de la encarnación de Jesucristo, afirmando que dicho acontecimiento no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Lo que realmente sucede es que Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Por lo anterior se entiende que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Así que siempre hay que reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Por lo anteriormente dicho, es que la Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre, por lo que es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, pero sin dejar de ser Dios. En el siguiente apartado del texto se aclara otro punto que la Iglesia confiesa, es decir, que el Hijo Eterno asumió también un alma racional humana, indicando por ello que el alma humana que Jesús asumió está dotada de un verdadero conocimiento humano. Cabe recalcar que al mismo tiempo este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina de su persona, pues al final el Hijo de Dios conocía todas las cosas. Luego en el texto se habla sobre la voluntad humana de Cristo, señalando que la Iglesia confesó también que Cristo posee dos voluntades y dos operaciones naturales, divinas y humanas, no opuestas sino cooperante. Finalmente se abarca en el texto sobre el corazón del Verbo encarnado, afirmando así que Jesús, durante su vida, su agonía y su pasión, nos ha conocido amado e inclusive se ha entregado por cada uno de nosotros, todo por amor. Por ello es que el Sagrado Corazón de Jesús es considerado como el principal indicador y símbolo de aquel amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Muchas gracias por su atención y hasta luego.